quería referirme al tema de la hispanidad como una civilización que fue forjada, que fue implementada, que fue fundada en la acción de grandes arquetipos. O sea, es una civilización que fue forjada por arquetipos y que a su vez propuso los ideales de arquetipos a los mejores representantes de esa civilización y de esa cultura. Hay varios arquetipos que se mostraban a los hombres de aquella cultura, de aquella civilización. Estaba la figura del místico, la figura del docto, aquel que está forjado en la doctrina, la figura del soldado, del caballero, la figura del príncipe. En todos estos aspectos, todas estas figuras, podríamos tomar otras, elegí estas 4, podemos ver cómo, si bien existía un ideal, hubo también hombres concretos de carne y hueso que encarnaron esos ideales. Quisiera mencionar algunos, referirme brevemente a eso. Se podría escribir tomos sobre este tema, se podría dar conferencias de horas, pero bueno, lo que buscamos a través de este modesto medio es presentar temas que despierten el interés de muchos o de algunos. En primer lugar, antes de referirnos a los arquetipos, contextualicemos. Cuando nos referimos a la hispanidad, estamos hablando de esta civilización forjada en torno a España, que logra su unidad en el siglo XV gracias a la acción de los reyes católicos, y que al mismo tiempo que logra esa unidad, los reyes católicos, Isabel y Fernando, 2 figuras arquetípicas justamente, logran esa unidad, se consuma la Reconquista, que es el cierre de la Edad Media peninsular, y se continúa de algún modo esa acción de conquista y reconquista del otro lado del océano, con la conquista de América, la colonización. Se abre toda una nueva etapa en la historia y esta cultura, esta civilización forjada a partir de la unidad de España, se proyecta y crea un nuevo mundo del otro lado del océano. Y es, de algún modo, la cristiandad continuada en tiempos modernos. ¿Por qué digo la cristiandad continuada en tiempos modernos? Porque la cristiandad, que había alcanzado su plenitud en aquellos últimos siglos del medioevo, en aquellos siglos fundamentales, siglo XII, XIII, XIV, aunque ahí empieza un cierto declive, esa civilización forjada en torno a la santidad, a la sabiduría teológica, la mística, al arte cristiano, la época de las grandes catedrales, del gótico, anteriormente del románico, de las cruzadas, del Sacro Imperio. Esa civilización entra en un declive a partir del siglo XVI, una ruptura. Pero la cristiandad continúa perviviendo y los valores que animaron a aquella civilización continúan en la hispanidad de los siglos XVI, XVII e incluso entrado bien el XVIII. Si bien en el XVIII ya empieza a verse elementos de ruptura, sobre todo con el cambio de la dinastía, de los Austrias que son reemplazados por los Borbones, las nuevas políticas que se implementan. Sin embargo, la vida social sigue yendo por carriles que pertenecen a los fundamentos de la cristiandad, de la hispanidad. Es más, en el siglo XIX todavía tenemos cristiandad en muchas regiones
del mundo hispano, y si queremos hasta en el siglo XX. Bien, entonces hablamos de la unidad de España forjada por los Reyes Católicos y la acción o esta gran empresa de la conquista, colonización y evangelización. Paralelamente se produce la Reforma Protestante, que es el gran quiebre justamente luego del Renacimiento, que ya comienza a haber una ruptura con la Reforma, es el quiebre de la vieja cristiandad. Frente a la vieja cristiandad, el mundo católico, sobre todo en el sur de Europa, en las penínsulas, ¿no? España, en la península itálica, se da una reacción, la Iglesia, por ahí un poco tarde también con el Concilio de Trento, y se produce esto que se ha dado en llamar la Contrarreforma, algunos dicen mal llamada Contrarreforma, y que da origen a todo un mundo católico muy característico de la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo del XVII, la época también del Barroco, la época en la que surgen órdenes como la Compañía de Jesús, que va a tener tanta preponderancia tanto en el viejo mundo como en el nuevo. Entonces, este es el ámbito de la historia en el que ubicamos lo que fue la hispanidad. Y en este mundo hispano decimos que hay como figuras arquetípicas, como modelos arquetípicos, que luego son encarnados por algunos de los máximos representantes de aquella civilización. Uno son los místicos, almas que buscan llegar a ese conocimiento profundo, intuitivo de Dios. Muchos de ellos son ascetas, o todos son ascetas. El ascetismo lleva a la mística. He habido a veces algunos planteos entre la ascética y la mística, pero muchos son ascetas que han llegado a la mística. Tenemos figuras claves, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, tal vez sean los máximos representantes, ¿no? Con la reforma que llevan antes de la orden carmelitana, pero sobre todo con esa vida mística que ellos plasmaron y expresaron en su vida y en sus escritos. Otras figuras, mismo San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, es un místico, si bien con otras características. O San Juan de Ávila, San Juan de Dios, hay grandes figuras, estoy solamente mencionando brevemente o muy limitadamente lo que fue aquella gran civilización. Místicos, soldados, ¿no? América es el lugar donde van a mostrarse estos grandes capitanes, colonizadores, conquistadores, al servicio de su Dios y de su rey, ¿no? Esa figura del caballero que presenta San Ignacio en los ejercicios y que estuvo encarnada en tantas, Don Juan de Austria, por ejemplo, ¿no? Tantas figuras arquetípicas. No solamente en América, hablé de Don Juan de Austria, celebré la batalla de Lepanto, pero la acción de estos soldados en Flandes y en todos los campos de batalla de aquellos tiempos en que la Reforma quería destruir lo que había sido la Europa católica. Doctores, ¿no? Los problemas teológicos que plantea la Reforma y los problemas morales que plantean la conquista permiten o traen como consecuencia el surgimiento de mentes ilustradas que analizan esos hechos desde los grandes principios. Ahí está un Vitoria, un Francisco Suárez, un Juan de Mariana, bibliotecas enteras que se producen en aquellos tiempos de literatura mística, de teología, de moral, ¿no? Toda una cultura teológica, humanística,